Hola, acompáñame a preparar las 3 comidas callejeras más populares de República Dominicana. Para realizar este delicioso pollo frito crujiente con plátanos fritos o tostones, vamos a estar necesitando libra y media de pollo. Aquí tenemos pechuga y también tenemos mulo. Vamos a estar utilizando 3 plátanos verdes, una taza de harina, una cucharadita de orégano, una cucharadita de sazón en polvo, ajinomoto y sal molida. Lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestro pollo. Vamos a estar agregando los condimentos. El orégano a mí me gusta agregárselo entero. Prefiero el orégano entero porque entiendo que el sabor es mucho más fuerte. Voy a agarrar y voy a molerlo un poco con las manos para que no quede tan entero. Solo es presionar un poco y girar. Y miren aquí cómo queda el orégano. Vamos a distribuirlo bien y vamos a mezclar nuestro pollo para que así él absorba lo que es el sazón que le hemos añadido. Pueden verificar aquí, le he hecho unos cortes a las carnes para que así sea mucho más fácil la carne tomarlo, absorber lo que es el sazón. Y ya 5 minutos lo vamos a dejar reposar para que nuestra carne se condimente. Si ustedes gustan, pueden entrarlo a la nevera 5 minutos, pero yo lo voy a dejar aquí al aire libre, lo voy a tapar y voy a dejar hasta que absorba bien el sazón. Observen aquí el pollo. Lo siguiente que haremos es agregar la taza de harina en este recipiente donde vamos a estar pasando nuestro pollo. Vamos a coger una pieza de pollo y vamos a sumergirla en la harina. Retiramos el exceso de harina y vamos a estar colocando las piezas que ya hemos pasado por harina en otro recipiente. Y así vamos a ir haciendo con cada una de las piezas de pollo. Debemos de retirar siempre el exceso de harina. Miren aquí cómo va quedando. Esto va a ayudar a que nuestro pollo quede mucho más crujiente. Ya hemos pasado todas nuestras piezas por la harina. Ahora vamos a ir a la estufa para preparar nuestro pollo. El aceite ya se ha calentado. Como pueden observar, vamos a agregar las piezas de pollo y dejaremos que se cocinen. Vamos a darle 5 minutos de un lado. Y luego de 5 minutos vamos a virar para cocinar del otro lado. Luego de 5 minutos vamos a virar la carne. Miren cómo ya se ha ido dorando. Recuerden que el fuego debe de estar medio para que así la carne se pueda cocinar por dentro. Porque a veces nos confundimos y vemos la carne que ya tiene color o que está dorada, pero aún por dentro está cruda. También debemos de añadir cantidad de aceite suficiente para que pueda cocinarse bien el pollo. Vamos a dejarlo aquí 5 minutos más para ir verificando que se esté cocinando nuestro pollo. Después de 2 minutos que hayamos virado el pollo, vamos a estar agregando nuestros fritos o tostones para que también se vayan cocinando. Luego de 5 minutos ya nuestros fritos están cocidos, están cocinados. Nos damos cuenta de que ya están listos porque se ponen medio doraditos. Así que vamos a sacarlo para aplastarlo. Vamos a sacarlo. La carne la hemos virado una vez. Vamos a dejarla que siga cocinando de ambos lados. Vamos a virarla. Recuerden que les dije que le vamos a dar un intervalo de 5 minutos para virarla con el objetivo de que nuestra carne se cocine bien por dentro. Vamos a seguir sacando los fritos. Luego de 10 minutos ya nuestra carne está lista. Observen qué color dorado y qué bonita se ve. Vamos a colocar una toalla absorbente, servilleta absorbente en un plato para ir colocando la carne y así vaya absorbiendo lo que es el exceso de aceite o de grasa
en nuestras piezas de pollo. Ahora vamos a estar aplanando o aplastando nuestros fritos. Es algo súper sencillo. Miren aquí cómo quedan. Y este mismo proceso lo vamos a ir haciendo con nuestros fritos. Normalmente se hace con un majaplátano, pero esta tacita yo me encuentro que me es mucho más fácil y además es lo que tengo disponible aquí en casa. Así es como van quedando nuestros tostones. Luego de haber aplastado todos nuestros fritos o tostones, vamos de nuevo a la estufa para volver a pasar los fritos. Vamos a darle 3 o 4 minutos para que terminen de cocinar. Ya nuestros fritos están listos. Vamos a servirlo. Ya están listos nuestros deliciosos tostones con pollo frito. Observen qué bonitos se ven estos fritos, pero el sabor se lo voy a decir ahora. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta. En mi país le llamamos picapollo. Si ustedes lo conocen en su país, coméntenos cómo lo conocen. Mientras voy a ir sirviendo en este plato un delicioso bocado, ¿verdad?, de esta delicia que hemos preparado. Si usted lo conoce en su país, como usted lo conoce, aquí les dije que lo conocemos como picapollo. Esto lo acompañamos con unos deliciosos tostones. Mire, el pollo está súper crujiente. Les voy a mostrar, no se me desesperen. Vamos a retirar esta bandeja para que así ustedes puedan observar mucho mejor cómo ha quedado nuestro delicioso pollo. Vamos a agregar este ingrediente que nunca debe de faltar, que es el cachú. Se lo echamos por arriba. Y esto de verdad es una verdadera delicia. Vamos a probar un frito. ¿Ustedes escucharon eso? Lo crujiente del frito, pero eso no se queda ahí porque debemos de probar este delicioso pollo. Esto está súper rico. Recuerda darle like a este video, compartirlo y dejarnos tu comentario. ¿Qué tal te ha parecido esta receta? La receta que les traigo el día de hoy sé que les va a encantar. Estamos hablando cómo preparar unas deliciosas yaniqueques dominicanas que son nativas específicamente de la ciudad de San Pedro de Macorís. Pero me gustaría saber cómo la conoces, o sea, para las personas que son de la ciudad, por yaniquecas o por yaniqueques. Así que déjanos en los comentarios cómo la conoces o cómo te entiendes que se diga. Ahora sí, quédate hasta el final del video para que si YouTube pueda referir nuestro contenido a más personas. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestras deliciosas yani. Para realizar nuestras deliciosas yaniquecas estaremos agregando a un recipiente 4 tazas de harina, una cucharada de azúcar, media cucharada de sal, una cucharadita de royal o polvo de hornear, 2 cucharadas de manteca, pueden sustituirla por mantequilla si tienen disponible. Estos ingredientes los vamos a mezclar bien y añadiremos una taza y 4 cucharadas de agua. Si ustedes gustan, el agua se la van a ir añadiendo poco a poco, dependiendo del tipo de harina que estén utilizando. Si utilizan harina de todo uso, le van a agregar primero una taza y si creen o entienden que necesita más agua, entonces se la van añadiendo poco a poco. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Claribel Dulces y Postres. Vamos a integrar todos los ingredientes y vamos a amasar por un aproximado de 10 minutos hasta obtener una masa totalmente manejable y que podamos utilizar. Por ahora vamos bien moviendo con este cucharón, pero va a llegar un momento en que vamos a utilizar nuestras bellas manos para amasar la harina. Ahora vamos a amasar con la mano para mayor facilidad.
le he agregado solo una taza de agua. A continuación le agregaré un poco más porque entiendo que la masa está muy reseca todavía. Cada quien tiene su forma de realizar o amasar la harina. A mí particularmente me gusta agregarle mayor cantidad de agua y luego, si entiendo que le hace falta un poco más de harina, pues se la voy agregando más adelante y de a poquito. Si es la primera vez que estás visitando nuestro canal y aún no te has suscrito, te invito a que presiones ese botoncito rojo que te aparece aquí debajo y ya estarás suscrito a nuestro canal. Han pasado aproximadamente unos 8 o 10 minutos y así es como ha quedado nuestra masa. Miren, aquí es una masa súper manejable. Lo siguiente que vamos a hacer es dividirla en partes pequeñas para entonces realizar las bolitas. Le van a dar el tamaño de su preferencia. Luego vamos a enrollar. Y miren aquí más o menos cómo va a ir quedando las bolitas. Esta masa la vamos a llevar a reposar por una media hora para un mejor resultado en nuestras deliciosas yaniquecas. Es súper fácil. La vamos a poner aquí mismo en el recipiente que estamos utilizando. Me gustaría que si ya has preparado esta deliciosa yaniqueca, nos comente aquí debajo cómo la has hecho, si la has hecho igual como he contado en la receta o si lo has hecho diferente. Estas yaniquecas son muy comunes en República Dominicana. La podemos conseguir en las esquinas, especialmente en horas de la mañana, que la utilizan mucho para lo que es el desayuno. También en las playas suelen venderla grande en la playa. Aquí ya están formadas nuestras bolitas. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlas reposar por una media hora. Ya nuestra masa ha reposado. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar cada bolita y extenderla para así formar nuestra yaniqueca. Como pueden observar, solamente es extender la masa. Esa es la facilidad que nos da el poder dejar reposar la masa y así podemos extenderla mucho mejor. Hay personas que extienden la masa con un rodillo, pero yo particularmente me gusta hacerlo con las manos. Entonces vamos a ponerla por aquí, vamos a hacer otra, extendemos de adentro hacia afuera. Hemos llevado un caldero a la estufa, hemos añadido aceite, debe de ser aceite abundante para que así nuestras yaniquecas se puedan freír mucho mejor. Este es mi caldero de las 1000 batallas, es el que utilizo para yo freír. Una forma de saber si nuestro aceite está lo suficientemente caliente es tomar un poquito, una pequeña porción de la masa, añadirlo. Y si esta sube rápidamente, entonces quiere decir que ya el aceite está apto para freír, como podemos observar. Entonces añadiremos nuestra primera masa. Vamos a saber que nuestra masa o nuestra yaniqueca están listas cuando esté dorada por abajo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si está dorada por abajo? Porque en los bordes vamos a ver que ya está dorada. Miren, ya se cocinó de este lado, vamos a dejar que se dore del otro lado. A mí me gustan bastante cuando quedan tostaditas. Hay personas que les gusta que queden gorditas, pero a mí particularmente me gusta que queden bien tostaditas. Si tienen disponible en casa papel toalla para absorber, pueden colocarlo en una bandeja. Miren nada más cómo se ven nuestras yaniquecas. Les aseguro que no quiero esperar a terminar el video para probarla. Hay dos acompañantes que a mí particularmente me encantan para comer las yaniquecas. Aquí están el aguacate
tenemos el aguacate y tenemos el salami. Esto sabe deliciosa con cualquiera de las dos combinaciones. Como yo quiero probarla con ambas, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una yaniqueca, voy a ponerle una rebanada de aguacate aquí y una rueda de salami. Pero esto no se queda aquí. Vamos a hacer una especie de sándwich y vamos a probar nuestras deliciosas yaniquecas, mientras le voy a dejar por aquí arriba cómo preparar un delicioso jalao. Así es que ya tú sabes, cuéntanos cómo te gusta más, con salami o con aguacate. Yo me la voy a degustar. Cómo preparar el más delicioso, fácil y exquisito chicharrón de cerdo. Esta es una receta súper sencilla, muy fácil de preparar. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestro delicioso chicharrón. Para preparar nuestro delicioso chicharrón de cerdo vamos a necesitar 2 libras de panza de cerdo, 2 naranjas, el agrio de un limón, 2 plátanos verdes. Utilizaremos también una cucharada de sal, una cucharada de orégano entero y una pizca de pimienta molida. También vamos a necesitar 2 tazas de agua. Ya hemos lavado nuestra carne de cerdo con abundante agua y agrio de naranja. Ahora vamos a cortar un poquito en lonjas sin tener que llegar a la parte de abajo del cerdo. Vamos a hacerlo en toda nuestra carne. Esto es para lograr un proceso de cocción más rápido y así quede mucho más crujiente nuestro chicharrón. Vamos a colocarlo aquí y vamos a cortar nuestras naranjas para entonces agregarlo. Voy a estar exprimiendo la naranja, voy a ayudarme con esto para que así no se pasen las semillas y va a ser mucho más fácil. Yo lo lavé con naranja agria como les dije anteriormente, pero también me gusta que cuando lo voy a poner a hervir, agregarle el agrio de naranja. Voy a agregarle solo una naranja, voy a colocar las más por un lado y voy a estar añadiéndole la sal. También voy a agregarle el orégano molido. Lo que voy a hacer con el orégano es que me lo voy a colocar en la mano y voy a molerlo. Y vean así como queda. También voy a estar añadiendo la pimienta. La pimienta es pimienta molida negra. Y voy a integrar, voy a hacerlo con las manos. Y esto tiene de verdad un olor súper delicioso. Solamente estamos sazonando, pero el olor que tiene está súper rico. Así es que cuando estemos probando este delicioso chicharrón, va a ser otro nivel. Luego que hayamos integrado bien, ahora vamos a la estufa. Llevaremos una cacerola de fondo grueso a la estufa, agregaremos el agua. Luego de que agreguemos el agua, vamos a estar colocando la carne. Vamos a colocarla con la parte del cuerito hacia abajo y vamos a dejar unos 10 o 15 minutos hasta que el agua se evapore y la carne se haya cocinado un poco para que empiece a soltar su propia grasa. Vamos a taparla hasta que se consuma. 5 minutos después, así es como va quedando nuestra carne. Falta poco para que se termine de consumir por completo el líquido. Recuerda darle like a este video, compartirlo para que podamos llegar a mucho más personas. Ya el agua se ha consumido por completo, como pueden observar. Lo que vamos a hacer es bajar el fuego a mínimo para que así se termine de freír por completo nuestro chicharrón con el mismo aceite que va soltando. Observen qué bonito va quedando nuestro chicharrón. 5 minutos después, así es como va quedando nuestro chicharrón. Vamos a virarlo. Miren el colorcito dorado que tiene. Vamos a voltear con cuidado para no quemarnos, ya que está salpicando bastante aceite. A mí particularmente no me gusta agregarle aceite, ya que el chicharrón de por sí trae bastante grasa. Entonces yo lo que hago es que lo dejo freír en su propio aceite, con el fuego bajo, pendiente para no quemarme, y así el chicharrón tampoco se va a quemar. Un truco para que así el chicharrón quede mucho más crujiente y dorado
es agregarle un par de goticas de agua cuando ya yo termine de virarlo y agregarle el agrio de naranja. Luego de 10 minutos, así es como ha quedado nuestro chicharrón. Miren qué delicia tenemos aquí. Ahora vamos a servirlo. Vamos a empezar sirviendo nuestros fritos. Vamos a colocarlo bien bonito. Yo espero que ustedes puedan preparar esta deliciosa receta en casa. Esta es una receta que se suele comer en las frituras aquí en mi país. Hay distintas formas en las que las personas lo preparan, pero a mí particularmente me gusta prepararlo de esta manera. Luego de que coloque una porción de los fritos, ahora vamos a estar colocando nuestro chicharrón. Miren aquí qué bonito se ve. Están bien doraditos, están crujientes. Y aquí estamos desesperados por comernos este delicioso chicharrón, que todavía está caliente. Miren, eso se ve delicioso. Miren qué delicia tenemos aquí. Este es el resultado de nuestro chicharrón de cerdo con tostones o fritos verdes. Esta es una receta típica de aquí en mi país, República Dominicana. Déjenme su comentario qué tal les pareció la receta y recuerden darnos un like. Pero les falta un ingrediente, que es el limón. Les voy a mostrar cómo solemos partir el limón. El limón ya lo hemos lavado. El limón lo vamos a cortar a lo largo y luego volvemos a cortarlo de esta manera y lo colocamos en la orilla del plato. Y ahora sí tenemos completo nuestro plato de chicharrón de cerdo con tostones. Disfrutar de nuestras recetas, te dejaré vinculado 2 videos para que sigas disfrutando de esta y otras recetas que tenemos en nuestro canal.